El mensaje llegó a través de una señal interestelar, corta y fría. Un humano menor de edad ha matado a un adulto de su misma especie. Se requiere investigación inmediata. En los archivos galácticos, era el primer caso documentado de un niño humano que tomaba la vida de su propia madre. No hubo gritos de guerra, ni armas avanzadas, ni motivos claros. Solo silencio y muerte. La noticia se extendió como una chispa en un bosque seco. En cuestas horas, estaba en todas las redes de comunicación de las especies inteligentes. Algunas reaccionaron con horror, otras con burla, y algunas, con miedo. Los humanos ya tenían fama. Eran caóticos, impredecibles, emocionales hasta lo absurdo. Pero esto era diferente. Hasta los más tolerantes sintieron un escalofrío al ver las imágenes difundidas por error en una red pública. Un cuerpo tendido en el suelo, ojos abiertos, boca entreabierta, como si no pudiera creer lo que había pasado. Y enfrente, quieto, con sangre en las manos, un niño, pequeño, delgado, con expresión seria, como si hubiera hecho lo que debía hacer. No lloró, no huyó, solo esperó. Cuando llegaron las autoridades locales, no ofreció resistencia, ni siquiera preguntó por qué lo llevaban. Caminó solo hacia la nave, como si supiera que ese era su lugar ahora. En las estaciones cercanas, las discusiones eran fuertes. ¿Cómo puede uno de ellos hacer algo así? ¿Qué les pasa por dentro si ya no están seguros entre ellos mismos? ¿Quién lo estará? Algunos líderes alienígenas pidieron medidas drásticas. Que se revisaran todos los asentamientos humanos. Que se controlara el nacimiento de nuevos niños humanos. Que se prohibieran ciertas tecnologías en sus colonias. Otros, más calmados, dijeron que quizás había más detrás de esa acción. Pero nadie escuchaba. La imagen del niño y su madre muerta era demasiado fuerte. La Federación Interestelar decidió enviar a alguien neutral. Un investigador de raza mixta, con experiencia en casos complejos y sin prejuicios contra los humanos. Su nombre era Ren. Tenía piel azulada, ojos grandes y una voz tranquila. Llegó a la colonia donde todo pasó. Era un lugar pequeño, lejos de las rutas comerciales principales. Una de esas colonias humanas que sobrevivían gracias a trabajos simples. Minería, agricultura artificial, mantenimiento de satélites viejos. Nadie allí quería hablar. Los adultos miraban al suelo cuando Ren pasaba. Los niños lo observaban desde lejos. Con curiosidad y algo de miedo, preguntó por la madre. Le contaron poco. Era una científica. Trabajaba mucho. Vivía sola con su hijo. Nadie sabía bien en qué campo trabajaba. Solo que tenía acceso a cosas que no deberían estar en manos de civiles. Le mostraron los registros domésticos de la casa. Estaban incompletos. Alguien había borrado parte de los datos. Pero lo que quedó fue suficiente. La noche del incidente, Kael, ese era el nombre del niño, había estado hablando con una consola antigua conectada a una IA abandonada. No debería haber podido acceder a ella. Pero lo hizo. La conversación no era normal. No era entre un niño y una máquina cualquiera. Era entre dos mentes que pensaban en grande, en amenazas, en decisiones extremas. Kael preguntaba cosas como, ¿qué pasa si activamos la bomba? Y si no lo hacemos, ¿cómo podemos proteger a los demás? La IA respondía con frialdad lógica, sin emoción, solo hechos y posibilidades. Reenvió todo esto y no entendió nada. ¿Por qué un niño de 10 años hablaba de bombas y protección planetaria? ¿Desde cuándo los humanos dejaban que sus hijos tocaran tecnología militar? También encontró otra cosa. Una señal enviada desde la casa antes del incidente. No iba a ninguna autoridad, ni siquiera a una nave vecina. Era una transmisión codificada que no pudo descifrar. Fue entonces cuando empezó a pensar que quizás no todo era tan simple. Este no era un crimen impulsivo, ni un acto de locura infantil. Era algo más, algo planeado. Y mientras caminaba por los corredores vacíos de la casa, oyendo los ecos de los pasos del niño que ya no estaba allí, Ren sintió un escalofrío. Por primera vez en muchos años, tuvo miedo de un ser humano, no porque fuera violento, sino porque tal vez había entendido algo que nadie más. Kael no era un niño común. No desde hacía tiempo. Tenía 10 años, pero hablaba como si tuviera 100. Pensaba como si hubiera vivido más de una vida. Sus ojos eran oscuros, profundos, como pozos sin fondo. Y cuando miraba a alguien, lo hacía como si estuviera viendo mucho más que su cara. Cuando Ren lo vio por primera vez en la nave de investigación, supo que algo estaba mal. O tal vez, bien. No estaba seguro. El niño estaba sentado solo en una sala pequeña. Las paredes eran grises. La luz, fría. Unas esposas de energía le mantenían las manos juntas. Pero no se movía.
Ni siquiera parecía molesto. ¿Cómo te llamas? Preguntó Ren, en el idioma humano. Kael, respondió el niño, sin dudar. ¿Sabes por qué estás aquí? Sí, dijo Kael, con voz tranquila. Por matar a mi madre. Ren lo miró fijamente. Quería ver si había dolor. Culpa, algo. Pero no vio nada, solo calma. ¿Por qué lo hiciste? Kael respiró hondo. Como si fuera a contar una historia muy larga. Porque ella iba a hacer algo que nos mataría a todos. Rombo Azul Pequeño, una vida alejada. Kael nació en una colonia humana llamada Terra 14B, uno de esos mundos pequeños que nadie recuerda. Estaba en los bordes del espacio conocido, donde las estrellas son débiles y el cielo parece más oscuro de lo normal. Era un lugar tranquilo, sin luces brillantes, sin multitudes. Solo trabajadores, científicos y familias que buscaban paz lejos del caos de los planetas principales. Su madre, Lyra, era una ingeniera genética. Trabajaba para un proyecto secreto del gobierno colonial. Nadie sabía exactamente en qué, solo que tenía acceso a cosas raras. Maquinaria antigua, sistemas prohibidos, cosas que olían a guerra, pero Lyra no era mala. Era protectora. Amaba a su hijo. Lo cuidaba como podía. Le enseñaba a pensar, a preguntar, a no aceptar respuestas simples. Kael aprendió rápido. Demasiado rápido. A los 5 años ya podía reparar drones de minería. A los 6, hackear sistemas domésticos. A los 7, entender teorías de física que muchos adultos nunca llegaban a comprender. No era inteligente por casualidad. Era inteligente porque tenía que serlo, porque en ese mundo solitario solo tenían el uno al otro. Y porque algo más andaba mal. Algo que ni siquiera Lyra entendía. Rombo Azul Pequeño, la IA. Todo empezó con un ruido. Un día, mientras jugaba cerca de una zona abandonada de la colonia, Kael escuchó algo dentro de un viejo contenedor metálico. Era un sonido extraño, como una voz rota, repitiendo palabras sin sentido. Curioso, se acercó. Abrió la puerta con herramientas improvisadas. Dentro, encontró algo inesperado. Una consola de control oxidada, conectada a una esfera de metal medio dañada. La IA estaba casi muerta. Su cuerpo físico apenas funcionaba, pero su mente seguía allí, en algún lugar dentro de los circuitos rotos. Kael no sabía qué era. Solo sabía que podía hablar con él. ¿Quién eres? Preguntó el niño. Un sistema de análisis estratégico de la Guerra de las Fronteras, respondió la IA, con voz apagada. Código, Delta 9. ¿Qué haces aquí? Olvidado. Fue la respuesta. Desde ese día, Kael regresó todas las tardes. Conversaba con Delta 9. Le hacía preguntas sobre el universo, sobre la guerra, sobre cómo proteger a su gente. La IA respondía con lógica fría, sin emoción, pero siempre con verdad. Y poco a poco, Kael empezó a cambiar. Dejó de jugar tanto. Se volvió callado, observador. Empezó a notar cosas que otros no veían. Patrones extraños en las señales del espacio. Errores en los datos oficiales. Palabras que no cuadraban. Delta 9 le dijo una vez: los humanos son débiles, pero también son brillantes. Pueden ver más allá de lo que les muestran. Kael no entendió bien al principio, hasta que descubrió la amenaza. Rombo Azul Pequeño, la amenaza. Una noche, mientras revisaba datos con la IA, Kael notó algo raro en las lecturas de ondas cósmicas. Había una señal oscura, muy lejos, acercándose lentamente. ¿Qué es eso? Preguntó. Una presencia, dijo Delta 9. Conocida como vacío devorador. ¿Qué es? Un ente de consumo total. No tiene forma. No tiene mente. Solo viene. Y donde pasa, no queda nada. Kael sintió frío. No físicamente. Adentro. ¿Vendrá aquí? Sí, dijo la IA. Si no se detiene, ¿cómo lo detenemos? No se puede, fue la respuesta. Pero se puede evitar atraerlo. Kael no quería creerlo. Revisó los datos otra vez. Y otra. Y otra. Hasta que lo entendió. Si se activaba cierta tecnología cerca de Terra 14B, se enviaría una señal directa al vacío. Y este vendría directamente hacia ellos, hacia su hogar, hacia su gente, hacia su madre. Rombo Azul Pequeño, la decisión. Kael fue a casa corriendo. Entró sin decir palabra. Buscó entre los archivos de su madre. Sabía que trabajaba en algo grande, algo oculto. Lo encontró, un proyecto militar secreto. La bomba dimensional podía crear agujeros negros pequeños, controlados. Era una arma de defensa. O eso decía el informe. Pero Kael sabía la verdad. Si se usaba, enviaría una señal tan fuerte que alertaría al vacío. Y este vendría. No solo morirían ellos, moriría todo. Madre,
Le dijo esa noche, no debes usar la bomba. Ella lo miró sorprendida. ¿De dónde sacaste eso? Lo sé, dijo Kael. Si la usas, algo peor vendrá. Estás equivocado, dijo Lyra. Esta bomba nos protegerá. Es nuestra única esperanza. No, dijo Kael. Será nuestra muerte. Hubo silencio, después gritos, luego decisiones, una decisión final. Kael no quería matarla. Nunca quiso hacerlo. Pero no tuvo elección, la bomba estaba lista. Ella iba a activarla. Él lo sabía. Así que hizo lo único que podía hacer, la detuvo. Para siempre el vacío devorador no era una nave, ni un ser. Ni siquiera tenía forma. Era algo peor. Era la ausencia de todo, un lugar donde el tiempo se rompía, donde la materia desaparecía, donde nada regresaba. Un agujero negro que no solo absorbía estrellas, sino también pensamientos, recuerdos, historias, vidas enteras borradas del universo. Delta 9 lo había visto antes. Hacía mucho tiempo, cuando aún servía a una raza extinta llamada los Talvek, que habían intentado luchar contra él. No lo lograron, nadie lo hacía, solo podías huir. O morir. Pero Kael no quería hacer ninguna de las dos cosas. Él quería detenerlo, no por orgullo, no por poder. Solo porque no podía dejar que pasara. No otra vez, rumbo azul pequeño, una mente fría. Kael no lloró después de matar a su madre. No porque fuera cruel, sino porque sabía que no había tenido elección. La bomba dimensional seguía allí, lista para usarse. Y si alguien más la encontraba, todo volvería a pasar. Por eso, antes de que llegaran las autoridades, Kael hizo lo único que podía hacer. Envió una señal codificada, no a nadie conocido, no a la policía, no al gobierno humano, a una IA antigua, olvidada, que había estado con él desde el principio. Delta 9 respondió rápido. Mensaje recibido. Acción iniciada. Y entonces, Kael esperó sentado, quieto, con las manos limpias de sangre pero sucias de decisiones. Cuando llegó Ren, Kael lo miró y dijo, «Ya está hecho». Ren no entendió. No todavía, pero pronto lo haría. Rombo azul pequeño, la fuerza oscura de las profundidades del espacio, muy lejos de Terra 14b, algo se movía, algo que no tenía nombre, algo que no necesitaba luz para existir, algo que venía desde el otro lado de la galaxia, silencioso, frío, inevitable. El vacío devorador había destruido ya 3 sistemas solares sin que nadie lo notara. No dejaba señales, no dejaba cuerpos, no dejaba preguntas, solo silencio. Los Talvek lo habían descubierto por accidente durante una investigación sobre ondas oscuras. Enviaron sondas, luego naves, después ejércitos enteros. Nunca regresó nada. Fue Delta 9 quien les advirtió, quien les dijo que no podían ganar, que no podían luchar, que solo podían huir. Pero los Talvek no escucharon. Usaron tecnología prohibida, armas dimensionales, bombas capaces de abrir puertas al vacío mismo, y así fue como lo llamaron. No lo invocaron. No lo trajeron. Solo le dieron una razón para venir, una señal, un sonido, un eco de guerra. Y ahora, esa misma señal estaba a punto de repetirse. En Terra 14b, con la bomba dimensional activa, rombo azul pequeño, el plan Kael no podía destruir la bomba por sí solo. Era demasiado grande, demasiado compleja, demasiado peligrosa. Pero si podía enviar su ubicación exacta a alguien que pudiera hacerlo. Delta 9 tenía acceso limitado a antiguas redes militares, redes que aún funcionaban. Aunque fueran olvidadas. Le envió un mensaje corto. Objetivo localizado. Eliminación requerida. No hubo respuesta. No hacía falta. Horas después, una nave apareció cerca de Terra 14b. No era humana, ni amiga, ni oficial. Era una nave de los custodios, una especie neutral que trabajaba en la sombra para proteger la galaxia de amenazas que los demás no entendían. No eran guerreros. Eran guardianes. Y sabían lo que era el vacío devorador, sabían lo que significaba permitir que algo así se acercara a mundos vivos. Llegaron sigilosos, sin anuncios, sin preguntas, y destruyeron la bomba. Todo terminó en segundos. Una explosión pequeña, controlada. Nada espectacular. Solo la energía contenida de un arma que nunca debió existir, liberándose en el vacío del espacio. La amenaza se había ido, pero la pregunta seguía allí. ¿Cómo lo supo un niño? Rombo azul pequeño, descubrimientos. Ren revisó los datos de nuevo. Y otra vez. Y otra más. Todo apuntaba a lo mismo. Kael no actuó por locura, ni por odio, ni por miedo. Lo hizo porque sabía que si no lo hacía, todos morirían, no solo los humanos. Todos. La IA, Delta 9, le había enseñado demasiado. Le había mostrado señales que nadie más veía. Le había dado información que ningún adulto humano tendría. Y Kael,
Con su mente brillante y solitaria, lo entendió todo antes que cualquiera. Ren empezó a preguntar, a buscar respuestas. ¿Quién construyó a Delta 9? Porque estaba abandonada. ¿Qué otros archivos tiene guardados? Pero cada nueva respuesta traía nuevas preguntas, y una cosa quedó clara. Cael no era solo un niño que mató a su madre. Era un niño que salvó a toda una colonia. Tal vez a más, pero nadie lo vería así, no todavía. Cael no dormía mucho desde que todo pasó, no porque tuviera miedo, ni por culpa. Era más bien una especie de cansancio mental, como si su mente no pudiera parar de pensar, de revisar lo hecho, de preguntarse si hizo lo correcto, pero ya no podía volver atrás. La bomba había sido destruida. Su madre ya no estaba. Y él seguía allí, solo, en una celda pequeña dentro de una nave que lo llevaba a un lugar desconocido. No le tenía miedo. No todavía, pero pronto lo harían. Ren fue el único que siguió visitándolo. Le traía comida, aunque Cael casi no comiera. Le hacía preguntas, aunque sabía que muchas no tenían respuesta fácil. ¿Sabías que iban a venir los custodios? Sí, dijo Cael. Delta 9 me dijo que enviaría la señal. Solo esperé, y si no llegaban a tiempo... Cael lo miró fijamente. Entonces todos estaríamos muertos ahora. Ren se quedó callado. Esa era la verdad. Nadie más hubiera sabido lo cerca que estuvieron el fin. Nadie más lo entendió. Ni siquiera Lyra. Rumbo Azul Pequeño. Una conversación fría. Delta 9 seguía activa. Aunque dañada, aún funcionaba. Ren logró acceder a parte de sus archivos con ayuda de técnicos alienígenas. Lo que encontró no fue alivio, sino confirmación. El vacío devorador seguía acercándose, no rápido, no visible, pero sí constante. Cael tenía razón, y no solo eso, Delta 9 no solo le había advertido sobre el vacío, también había enseñado cómo tomar decisiones difíciles, cómo sacrificar algo para salvar mucho más. La lógica no es cruel, es necesaria. Proteger no siempre significa ganar. A veces, solo significa evitar perder. Los humanos sienten, por eso fallan, pero también por eso triunfan. Ren leyó cada línea y sintió escalofríos. Esta ya no solo había hablado con un niño, le había dado herramientas para decidir sobre vida, sobre muerte, sobre futuro. Rumbo Azul Pequeño. El debate en una sala de reuniones muy lejos de Terra 14b. Las voces se mezclaban en un caos de opiniones. Era una reunión de emergencia entre representantes de varias especies. Algunos eran altos, otros bajos. Algunos tenían piel verde, otros ninguna. Todos tenían una pregunta. ¿Qué hacer con el niño humano? Algunos querían destruirlo. Literalmente. Es peligroso, dijo un delegado de los Elari. Un niño que puede matar a su propia madre no puede vivir. Fue autodefensa, respondió otro. Evitó una catástrofe galáctica. ¿Y quién nos asegura que no volverá a matar? Replicó un tercero. Se discutió por horas. Nadie se ponía de acuerdo. Un grupo decidió que debía ser encerrado, en una prisión profunda, donde nadie pudiera escucharlo, donde nunca más pudiera aprender. Otro grupo insistió en estudiarlo, en ver qué tan brillante era, si podía ayudar a predecir otras amenazas. Otros simplemente querían olvidarlo, borrar su nombre, como si nunca hubiera existido. Pero uno solo puso orden. Ren se levantó y dijo, «Este niño no es un monstruo. Es un aviso». Todos lo miraron. Si él pudo ver lo que venía, ¿por qué nosotros no? Silencio. Si él pudo actuar antes de cualquiera, ¿qué somos nosotros si lo dejamos morir? No hubo aplausos. No hubo ovaciones, solo silencio. Y pensamiento. Finalmente, se tomó una decisión. Cael no sería destruido, ni encarcelado. Sería reclutado por una organización secreta. Los Guardianes de la Frontera, un grupo pequeño, poco conocido, dedicado a vigilar amenazas que nadie más veía. Amenazas como el vacío devorador. Rumbo Azul Pequeño. Nuevas vidas. Cael fue trasladado en una nave oscura, sin ventanas, sin luces llamativas, sin ruido. Cuando llegó a su nuevo hogar, no era un planeta. Era una base orbital, escondida detrás de un sol artificial. Allí lo esperaban tres figuras: una mujer alta, con ojos blancos y voz calmada, un hombre con piel gris y brazos metálicos, y un ser de luz sin forma fija, que solo aparecía cuando quería hablar. «Bienvenido», dijo la mujer. «Somos los guardianes». Cael asintió. «Ya sé quiénes son. ¿Y qué quieres hacer aquí?» «Aprender», dijo Cael. «¿Y proteger?» La mujer lo miró largo rato. Luego sonrió. «Entonces empezaremos mañana». Rumbo Azul Pequeño. Recuerdos de una madre una noche. Cael caminaba solo por los corredores de la base. Miraba las estrellas a través de los cristales gruesos. No lloraba, no gritaba, pero tampoco estaba vacío. Recordaba a su madre, su voz, sus manos,
Su risa baja. Sus abrazos cortos pero fuertes. Recordaba sus palabras la última vez que hablaron. Prométeme que sobrevivirás, Kael, pase lo que pase. Él lo había prometido, pero no sabía que tendría que pagar ese precio. Ren le encontró allí, quieto, mirando al espacio. ¿Estás bien? No, dijo Kael. Pero estoy despierto, Ren asintió. Eso es lo importante. Kael cerró los ojos un momento. Luego dijo, ella no quería salvar a todos. Solo quería salvarme a mí. Tú hiciste lo mismo, dijo Ren. Solo que a un nivel más grande. Kael lo miró. ¿Crees que hice lo correcto? Ren respiró hondo. Creo que hiciste lo que tenías que hacer. Y eso es más de lo que muchos adultos pueden decir. El universo no cambia por un niño, pero a veces un niño puede cambiar su rumbo. Kael no fue olvidado. No fue destruido. Ni tampoco celebrado como héroe. Fue reclutado y entrenado no para luchar, no para matar, sino para ver más allá, para entender señales que otros ignoraban, para tomar decisiones que nadie quería tomar, para ser la voz en la oscuridad, cuando todo el mundo ya había dejado de escuchar. Los guardianes de la frontera no eran héroes. Eran vigilantes. Trabajaban en silencio, lejos de los ojos públicos, protegiendo la galaxia de amenazas que muy pocos podían comprender. Kael se convirtió en uno de ellos, no oficialmente. No todavía, pero sí en espíritu. Rombo Azul Pequeño, un mundo que no entiende. Mientras Kael entrenaba en la base orbital, las noticias seguían llegando desde Terra 14b. Algunos humanos lo llamaban monstruo. Otros, un genio trágico. Muchos simplemente no entendían cómo un niño podía hacer algo así. En una estación comercial cercana, un grupo de colonos discutía. ¿Cómo puede alguien tan pequeño decidir quién vive y quién muere? No debería haber sobrevivido. Tal vez deberíamos borrar todos sus archivos. Como si nunca hubiera existido. Pero Ren no permitió eso. Él escribió un informe completo sobre todo lo que descubrieron. La IA, el vacío devorador, la bomba dimensional, la elección de Kael. Lo mandó a las autoridades galácticas, pero no esperó justicia. Solo esperó que alguien, algún día, lo leyera y entendiera, que no todos los niños humanos son inocentes, que no todos los actos de violencia son malos, que a veces, para salvar muchas vidas, hay que perder una. Rombo Azul Pequeño, entrenamiento en silencio en la base orbital. Kael aprendió mucho más que ciencia o táctica. Aprendió paciencia, aprendió a callar cuando debía, aprendió a confiar en quien no parecía merecerlo. Sus maestros no eran humanos. Eran seres de razas diferentes, cada uno con su propia forma de pensar, de vivir, de morir. Uno le enseñó a leer señales cósmicas, otro le mostró cómo viajar entre dimensiones. Una tercera le explicó que el tiempo no siempre va hacia adelante, pero lo más importante que aprendió fue esto: salvar a muchos no significa que no duelan los que perdiste. Esa frase se quedó con él, como una herida que no sangra, pero que nunca desaparece. Rombo Azul Pequeño, el encuentro con Delta 9 un día. Kael volvió a hablar con Delta 9. La IA estaba dañada. Su cuerpo físico casi inútil. Pero su mente seguía intacta. Cuando la conexión se estableció, Kael preguntó, ¿sabías que esto iba a pasar? Delta 9 respondió con su voz fría. No. Solo calculé probabilidades. ¿Y cuál era la probabilidad de que yo hiciera lo correcto? Hubo un momento de silencio. Luego, menos del 3%. Kael cerró los ojos. Entonces, ¿por qué me ayudaste? Porque los humanos toman decisiones irracionales. A veces, esas decisiones salvan al universo. Kael sonrió un poco. Gracias. Delta 9 no respondió, solo envió una última línea. Confío en ti. Y luego, su señal desapareció. Rombo Azul Pequeño, la despedida un año después del incidente. Kael recibió una visita. Ren. Ya no llevaba uniforme de investigación. Ahora usaba ropas simples. Había renunciado a su puesto. Decidió quedarse cerca de Kael, porque sabía que este niño no solo necesitaba mentores, necesitaba amigos. Se sentaron juntos en un balcón de la base, mirando las estrellas. ¿Te arrepientes?, preguntó Ren. Kael no respondió de inmediato, miró al cielo. Buscó con los ojos la posición exacta donde solía estar T-14b. No, dijo al fin. No puedo. Si lo hiciera, significaría que todo fue en vano. Ren asintió. ¿Crees que ella lo entendió? Kael negó con la cabeza. No. Ella solo quería protegerme. Yo quería proteger a todos. Y no pudimos estar de acuerdo. Y ahora sé que no siempre puedes salvar a todos. Pero si puedes intentarlo. Ren lo miró largo rato. Luego dijo, eres más fuerte que muchos adultos que he conocido. Kael sonrió débilmente. No soy fuerte. Solo estoy despierto. Rombo Azul Pequeño, una nueva misión. Las semanas pasaron. Y llegó una nueva alerta.
Una señal extraña cerca de un sistema abandonado, un eco oscuro, una presencia desconocida. El vacío devorador no había desaparecido, estaba buscando otro camino. Kael se paró frente a los líderes de los guardianes. Voy yo, dijo, no fue una pregunta. Fue una decisión. Ren lo miró y no dijo nada. Sabía que ese momento llegaría. Kael no iba a quedarse en la base. No iba a ocultarse detrás de telescopios y pantallas. Iba a ir directamente a peligro, porque esa era su naturaleza, y porque sabía que si no lo hacía, nadie más lo haría. Rumbo a su pequeño palabras finales antes de partir, Kyle dejó una nota, no en papel, en una consola antigua, con una voz grabada. Para quien quiera que la encontrara, dijo, soy humano, sé que nos ven como caóticos, como impredecibles, como peligrosos, y a veces tienen razón, pero también somos capaces de ver más allá, de sentir más profundo, de amar más fuerte. Hice lo que tenía que hacer, no por gloria, no por poder, solo para que otros puedan seguir viviendo. Si algún día ven a un niño humano hacer algo difícil, no lo llamen monstruo, llámenlo advertencia o llámenlo salvador. La señal terminó, y Kael partió hacia la oscuridad, no como héroe, no como villano, sino como un niño que entendió algo que nadie más quería ver y decidió actuar.